El otro día una persona me escribió preguntándome si su español era malo, porque después de presentar un examen sacó un puntaje muy bajito. Entonces esa persona estaba preocupada por su español y me preguntó, después de contarme la historia, me dijo: María, ¿de verdad mi español es tan malo? Y el problema es que esta persona estaba basando su duda acerca de su español en el resultado de un examen. Claro, como el examen me dio un resultado muy bajo o muy malo, entonces significa que mi español es muy malo, ¿verdad? Pero esto es lo que yo pienso. Los exámenes realmente no significan nada. ¿Por qué? Porque los exámenes miden tu nivel de español basados en los criterios de las personas que diseñan ese examen. El examen te dice qué tan bueno o malo eres respondiendo a las preguntas de ese examen, pero lo que no te dice es qué tan bueno o malo eres usando el español en la vida real. Por ejemplo, en mi caso, cuando estaba aprendiendo inglés, siempre me fue muy bien en los exámenes. Era la mejor estudiante del salón. Sacaba puntajes altísimos siempre. Pero a la hora de hablar o decir una oración completa, me bloqueaba completamente y no podía. Siempre usaba palabras demasiado complicadas o que los hablantes nativos de inglés no entendían y no usaban. Entonces mi resultado altísimo del examen no coordinaba para nada con mi habilidad de hablar inglés. Y eso mismo pasa con las ideas de otras personas acerca de tu nivel de español. Son las ideas de esas personas basadas en sus propios criterios. Por ejemplo, el otro día en Instagram, hace más o menos un mes o algo así, puse en las historias pequeños videos de personas hablando en español, estudiantes de español haciendo videos en YouTube y subiéndolos. Puse esos videos, bloqueé sus caras para que nadie pudiera ver quién era. Simplemente puse una pantalla negra para poder escuchar el español de estas personas. Y le pregunté a las personas en Instagram cómo les parecía el español de esas personas. Unos dijeron que era bueno, otros dijeron que era malo. Si el español de esa persona era bueno, ¿por qué esa persona no tuvo un resultado 100% bueno de todas las personas? O si el español de esa persona era malo, como algunas personas decían, ¿por qué no tuvo un resultado 100% malo de todas las personas que votaron? Eso pasa porque los conceptos de bueno o malo son totalmente subjetivos, son totalmente propios. Lo que realmente importa, en mi opinión, es cómo te sientas tú con tu español y qué tantas cosas puedes hacer con él en la vida real. La verdad, si tú mismo estás haciéndote esta pregunta, ¿mi español es malo en este momento? Significa que te importa, te interesa. Es algo bueno porque quiere decir que el español es algo importante para ti. Claro que también están las personas que son perfeccionistas y nunca van a estar contentas con el nivel de español que tengan, así sea muy bueno. Mi recomendación es simplemente olvídate del examen y enfócate en el proceso de aprender español. Y si es posible, mucho mejor, sal a la calle y úsalo. Por supuesto, el resultado del examen va a ser importante si necesitas ese examen para un trabajo o para conseguir una beca, para estudio, para cualquier cosa de esas que necesiten un papel con un número. Pero para la vida real, realmente el resultado del examen es irrelevante. Voy a aprovechar este video porque está relacionado con el tema y es para hablarte de mi curso Español en Uso. Si quieres mejorar tu español y aprender a entender el español hablado de los hablantes nativos y aprender a sonar más natural, usando palabras que nosotros usamos y expresiones que sí usamos en la vida real, échale un ojo a españolenuso.com.